Buenos días a todos, Shabbat Shalom. Es bueno ver a todos aquí hoy. Realmente es bueno ver a todos aquí hoy. Puedo ver mejor a todos de esta manera, pero puedo ver mi mensaje mejor de esta manera. Llamo a este mensaje la luz de la santidad. En la semana pasada, en nuestra porción de la Parashá, en Levítico 19:1, Adonai le dijo a Moshe: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: seréis santos, porque santo soy yo, Adonai vuestro Dios. Y nos basamos en este pasaje. Ahora, esta semana es un mensaje diferente, basado en una escritura diferente. En nuestra porción de la parashá de hoy está en Levítico 24, del 1 al 2. Por favor, busquen Levítico 24, del 1 al 2, porque como dije la semana pasada, comenzó donde le fue dicho a Moshe que hablara a toda la congregación de Israel. Y cuando profundicé en esta palabra, la comunidad de Israel, cuando el Señor dice tú, ese sustantivo resulta ser casi singular. En otras palabras, Él está hablando a todo un grupo como una nación en particular. Pero la porción de la parashá de esta semana, en Levítico 24, Él no le dice a Moisés que hable a toda la comunidad de Israel. Lo que dice el versículo 1, Adonai le dijo a Moshe: ordena. Ahora, ¿hay una diferencia entre hablar y ordenar a la gente? Yo creo que sí. Aquí, Él dice ordena, pero no a toda la comunidad de Israel. Él dice ordena al pueblo de Israel. Cuando busqué más sobre esto, eso no significa uno. En realidad es plural. Así que en realidad no está hablando al pueblo como una nación entera, sino que está hablando al pueblo como individuos. En otras palabras, Él no estaba hablando al pueblo como un grupo masivo. Ahora está ordenando a personas individuales. Por ejemplo, en lugar de decir los Estados Unidos, Él está diciendo los ciudadanos de América. ¿Ves la diferencia? Ahora está diciendo a individuos, está ordenando al pueblo individualmente, no solo hablando a la nación. Entonces Él dice aquí: habló Adonai a Moshe diciendo: manda a los hijos de Israel que traigan para él alumbrado, aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente. Versículo 3 dice: fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión. Entonces él estaba hablando de manera más específica. Las dispondrás a Aarón para la tarde hasta la mañana delante de Adonai. Luego dice: es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Ahora bien, hay varios puntos importantes que difieren entre este versículo y los versículos de los que hablamos la semana pasada. Cuando le estaba diciendo a Moisés de una manera más general,
que le hablara a toda la nación de Israel, primero señalamos que le estaba diciendo a Moshe que le hable a toda la nación. Luego, aquí le está diciendo a Moshe que ordene a los individuos o al pueblo o a los ciudadanos de Israel. Entonces, en el primer caso, le estaba hablando a Israel para que sean santos. Entendimos bien ese punto, ¿cierto? Que Israel como nación debía ser santo. En el segundo caso, le está ordenando a Israel que traiga aceite puro como ciudadanos para que el Ner Tamid, esto es, la luz eterna, nunca se apague. Los individuos eran responsables de asegurarse de que la luz eterna de Dios nunca se apagara, haciendo que el pueblo ahora sea responsable de proporcionar lo necesario para que Aarón y el sacerdocio sean responsables de asegurarse de que esa luz nunca se detenga o se apague, que nunca deje de arder. Entonces, el discurso de ser santo y la orden de mantener las luces encendidas, en realidad nuestro Dios está hablando de dos elementos separados aquí. ¿O está hablando realmente de lo mismo? Ser santo y mantener la luz eterna de Dios encendida es diferente o realmente es lo mismo. Miren, este es el mismo tema. Dios está hablando de lo mismo. Lo que está sucediendo aquí es que se trata de una forma diferente de literatura bíblica. No sé cuántos de ustedes han estado en una clase que Pat y yo hicimos hace un tiempo llamada Cómo estudiar e interpretar la Biblia. ¿Alguien aquí estuvo en ese curso? Bien, recuerden que en ese curso enseñamos todo tipo de literatura bíblica y una de ellas era cuando la escritura habla de ir de lo específico a lo general o de ir de lo general a lo específico. ¿Alguien se acuerda estar ahí en esa clase? Bien, perfecto. Bueno, esto es lo que está sucediendo ahora cuando le dice a Moshe que hable con el pueblo y dice: sed santos porque yo soy santo. Este es el principio general, pero ahora cuando dice ordena al pueblo que haga ciertas cosas para que los sacerdotes puedan hacer ciertas cosas, ahora está tomando esa orden general y siendo más específico sobre cómo la nación iba a ser santa. Así que él lo lleva del principio general a lo más específico. Es como su nación se volvería santa y en otras áreas él tomaría algunos principios generales y los haría específicos, y en otras, como pasaría de lo específico a lo general. Así que se habla de Israel en general como una nación y más específicamente como pueblo sobre cómo volverse ese principio general, el cual es ser santo. Ese es el principio general. Así que ahora se les ordena específicamente que hagan ciertas cosas, que hagan mitzvot, que hagan órdenes, cosas que se les ordena perpetuamente que hagan ciertas cosas. Si se hacen así, traerán santidad o su santidad en el intento de mantener la luz de la santidad brillando para Adonai. Por ejemplo,
Se les dijo que debían obedecer las órdenes de Dios. ¿Se entiende? Se les dijo que ignoraran o desobedecieran las órdenes del mundo. ¿Se entiende? Es básicamente lo que hacen las escrituras en 66 libros diferentes, pero el principio básico es el mismo. Sed santo porque yo soy santo. Y aquí hay unas 600 y más reglas que pueden obedecer para que los harán santos como nación y como individuos. Y luego aquí está todo el mundo entero que pueden ignorar para no volverse impíos. Esa es la escritura en pocas palabras. Estas dos cosas se harían solo si amas a tu Dios, a tu Mesías, no porque Dios sea un tirano egoísta buscando robots que los obedezcan, sino simplemente porque está buscando a quienes lo elijan para morar en su próximo reino paradisiático en el futuro. Así que en Levíticos 24, del 1 al 2, también señala que así como las fiestas bíblicas, como el Shabbat, y las otras instrucciones debían ser perpetuas. Así que el pueblo se estaba reuniendo bajo el sacerdocio y trabajando juntos para que la luz eterna nunca se apague. Nunca se apague. Y las dos cosas que tenían que hacer eran amar a su Dios con todo su corazón y amar a su prójimo como a sí mismos. Trabajar juntos como uno solo. En otras palabras, nunca se permitiría la oscuridad en Israel porque esa luz eterna, brillaría para siempre. De modo que Israel no solo sería conocido como una nación santa, sino que también serían conocidos como Kodashim, como un pueblo santo. Ahora bien, ¿cómo podría suceder esto si la tienda de reunión o el tabernáculo o el templo 1 o el templo 2 ya no estuvieran presentes en la tierra? ¿Cómo podría suceder? Bueno, de la misma manera que podría suceder cuando Dios Todopoderoso mismo ya no estaba en la tierra, como tal vez el Mesías que ya fue crucificado y resucitado, por lo que ya no estaba en la tierra, pero la luz tenía que permanecer. Pero ¿cómo podría suceder si no había templo? Bueno, de la misma manera que la gente todavía llevaría esa luz dentro de ellos y trabajarían en unidad con sus hermanos para asegurarse de que la luz nunca se apagara. El principio es el mismo. Solo porque es un testamento diferente no significa que Dios cambie de opinión o cambie de sistema. Entonces, ya sea que estos ciudadanos nacieron o fueron injertados en Israel, siempre que tuvieran el mismo amor de Dios en su corazón y tuvieran las mismas instrucciones de Dios por escrito, cada uno como individuo podría asegurarse de que la luz eterna de Dios nunca se apague. Siempre que cada luz brillara de la misma forma para la misma persona, siempre que estuvieran en unidad,
Eso es lo que el Mesías trató de crear. Trató de decirles, siempre que hubiéramos estudiado y obedecido nuestras escrituras, podríamos habernos asegurado de que esas luces permanecieran encendidas. Miren amigos, tenemos una oportunidad aquí en BHSE de ser una luz hoy en un mundo de oscuridad. Hemos sido bendecidos con un lugar para brillar la luz de Dios en York y también con una transmisión en vivo que realmente llega a todas partes. Así que nuestra luz de santidad brille en todo lo que hagamos aquí. Que nuestra reputación crezca como un pueblo santo, unido para una nación santa. Porque la luz es santidad. Cada vez que obedecemos las instrucciones de nuestro Dios, es un acto de santidad. Cada vez que desobedecemos las instrucciones de nuestro Dios, es un acto de impiedad. Pasemos a Mateo 5:14. Voy a repasar esto rápidamente porque ya lo cubrimos en la lectura de Patricia, pero quiero señalar algunas cosas que Mateo tenía en mente. Él dice, ustedes son la luz del mundo. Él nos dice, ustedes son la luz del mundo. Nos dice, no la escondan. En el versículo 14, Mateo 5:14 nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Versículo 15, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y nos está diciendo como comunidad. Versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Luego nos dice, ya sea que nazcamos en Israel o seamos adoptados en Israel, no piensen que he venido a abrogar el Antiguo Testamento, la Torá, la ley, los mandamientos o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Ahora, en todo el mundo la gente entiende esto de manera incorrecta. Ellos dicen, el Mesías no vino a abolir la ley, sino a completarla. Pero sea lo que sea que hizo para completarlo, la abolió, por lo que ya no es aplicable. No sé exactamente qué hizo, pero lo que haya sido, lo abolió, así que no tengo que seguirla o cumplirlo. Esto es absurdo, porque no sé cómo definen completar, pero completar no es lo mismo que abolir. En el versículo 18, continuamos, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Versículo 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos.
Entonces oigo a las personas decir, bueno, no me importa si soy el más pequeño del reino, no me importa si soy el más pequeño, porque al menos estaré en el reino, así que no me importa, simplemente desobedeceré todo, entonces seré llamado el pequeño o el más pequeño de los más pequeños, pero me la pasaré bien en el mundo, ¿no? Así que puedo hacer lo que quiera, ¿cierto? Bueno, se les olvida seguir leyendo porque el versículo 20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas, maestros de Torá y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces bien, puede que te llamen el más pequeño de los pequeños, pero ¿no quieres al menos estar allí? Y el punto que quería destacar es cuando él entra en Mateo 5:21 y comienza a hablar de no matarás. Veamos el versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. ¿Qué quiere decir cuando dice los antiguos? Él está hablando del Antiguo Testamento. Así que él dice, ustedes han oído todas las cosas, las reglas en el Antiguo Testamento, pero él no está diciendo, ignoren el Antiguo Testamento. Yeshua está explicando que el Antiguo Testamento nos estaba hablando de no matarás, pero él, Yeshua, nos dice, ni siquiera piensen en matar. Bueno, eso no es negar el Antiguo Testamento, eso es decir que el Antiguo Testamento está hablando de lo físico y yo estoy hablando del corazón. Así que tenían leyes, pero yo estoy hablando de pensar en las leyes. Eso no era abolir, descreditar la Torá, las leyes, eso era completarlas. Él estaba completando la idea. Mi padre dijo, no matarás, yo les digo, no piensen en matar, y así sucesivamente. En realidad estaba completando el pensamiento. Eso, eso es lo que significa completar, no significa abolir. Significa que estaba completando el pensamiento del Padre. Pasémonos a Eclesiastés 3, 1 al 8, y dice, hay un tiempo para todo. Un tiempo para nacer y morir, un tiempo para matar y sanar, un tiempo para derribar y construir, un tiempo para lamentarse y bailar, un tiempo para callar y un tiempo para hablar, y así sucesivamente. La santidad es un tiempo para amar a Dios lo suficiente como para pensar en su espíritu, en sus palabras, antes de responder con nuestras palabras, sin importar lo que hagamos. Una pregunta para ustedes. ¿Cuántos de nosotros reaccionamos a una situación usando nuestras propias palabras, nuestras propias creencias? Lo que creemos es mejor para una situación antes de detenernos a considerar y actuar según lo que dicen las escrituras. Pero por supuesto, esto dependería de cuánto tiempo pasemos nosotros mismos y cuánto tiempo pasemos en las escrituras, ¿verdad? Porque si dedicamos más tiempo a estar con Dios, nuestra mente se alinearía más con la mente de nuestro Dios y nuestras respuestas serían más como las de Él. ¿De acuerdo? Vayamos a Proverbios 6:23. Proverbios 6:23 dice, porque el mitzvah, precepto, es una lámpara, la Torah es una luz, y las reprensiones que instruyen son camino a la vida. Ahora bien, a muchas personas no les gusta este versículo y creen que ya no es aplicable en sus vidas.
Pero permítanme leerlo nuevamente, pero en la versión King James, el mismo versículo, King James, porque el mandamiento es lámpara, los mandamientos son lámparas y la ley es luz. La ley es luz y camino de vida, las reprensiones que instruyen. Verán, nuestra misión aquí, nuestro enfoque en BHSE son tres. La primera, proporcionar un lugar de reunión para aquellos que desean vivir una vida mesiánica centrada en la Biblia. 2. Enseñar a todos los que estén dispuestos toda la escritura con el mismo enfoque en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y 3. Unir a los creyentes judíos y gentiles en una luz más brillante que la que cualquiera de ellos puede hacer por separado. Ese es nuestro objetivo, esa es nuestra misión. Y creo yo, en mi opinión humilde, que cuando los judíos y los gentiles unamos nuestras historias, nuestras raíces, unamos nuestras escrituras, cuando unamos nuestro testimonio, cuando unamos nuestras creencias, como las instrucciones mesiánicas nos han indicado, brillaremos una luz de santidad tan brillante que comenzaremos a eliminar la oscuridad del mundo de hoy. Ahora creo, y esto es mi propio discurso personal aquí, Abraham nació según el calendario hebreo en el año 2000. Entonces, en mi opinión, durante unos 2000 años de historia del hombre, solo había gentiles desde el jardín del Edén. Solo gentiles. Y eso no funcionó tan bien para la humanidad. De hecho, Dios casi decidió comenzar de nuevo. Después, durante los siguientes 2000 años, hubo gentiles e israelitas, y esto no funcionó tan bien. Y Dios casi trató de comenzar de nuevo. Y luego, durante los terceros 2000 años, llegó Yeshua, el Mesías, y vino a decir a los gentiles y a los israelitas que ambos eran hermanos, que algunos nacieron en Israel y otros fueron injertados en Israel, y que el reino de Dios fue creado para ambos, que ambos eran herederos iguales. Y eso funcionó bien durante unos 3000 años, pero los israelitas no les gustaba a los gentiles, y los gentiles no les gustaba a los israelitas. Y hoy todavía hay solo gentiles e israelitas. Y han pasado unos 6000 años aproximadamente. Creo que en nuestro calendario hebreo es el año 5700. Así que han pasado unos 6000 años según el calendario hebreo. Y creo, en mi experiencia personal, que la humanidad ha aprendido muy poco en estos 6000 años en lo que respecta a unirse a lo que el Mesías estaba tratando de hacer acerca de su plan para la salvación de la humanidad. Y hemos aprendido poco acerca de cómo brillar en santidad y guiar a otros al Mesías. Verás, creo que nosotros, como seres humanos, pensamos que sabemos cómo hacer esto como individuos. Creo que porque nos va bien con nuestra propia música, nos va bien con nuestra propia comida, nos va bien con nuestra propia oración, con nuestro propio dinero, con nuestra propia enseñanza, nos va bien trayendo nuestros propios prejuicios
nuestras propias teologías, nuestras propias fiestas, nuestras propias costumbres. El problema es que también traemos nuestros propios odios, nuestros propios racismos y nuestras propias intolerancias. Traemos nuestra propia desobediencia y traemos nuestras propias rebeliones y traemos nuestros propios humanismos, que es lo que básicamente somos. Somos humanos. 8.000 millones de humanos individuales, lo que significa que son 8.000 millones de luces que brillan en diferentes direcciones, con diferentes países, diferentes idiomas, diferentes religiones, diferentes dioses, diferentes guerras, diferentes comidas, diferentes hábitos, que rara vez se llevan bien entre sí, y todo ello derivado de un hombre y de una mujer que vinieron del paraíso de Dios. Y olvidamos que nuestro Dios nos ama como individuos, pero quiere que actuemos como ciudadanos de una sola nación. Una nación cuya luz brillará a través de los tiempos finales. Pasemos a Juan 8:12. Puedes buscarlo o simplemente escribirlo. Juan 8:12. Otra vez, Jesús les dijo diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Primera de Juan 1:7. De nuevo, puedes escribirlo si quieres. Y dice así en el versículo 7: Pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Observen el gran sí cuando comenzó este pasaje. Ahora pasemos a 1 de Juan 2:3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿A quién se está refiriendo cuando dice le conocemos? A Yeshua, Jesús, el Mesías. Es si estamos obedeciendo y guardando sus mandamientos. Esta frase es muy interesante. La manera en que podemos estar seguros de que le conocemos es si estamos obedeciendo sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Versículo 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Caramba, me pregunto de dónde salió todo esto. Versículo 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz ya alumbra. Versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Versículo 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo.
Entonces, ¿cuál es este nuevo mandamiento? Que no es un nuevo mandamiento, pero en realidad es un mandamiento antiguo, pero Él lo va a convertir en un mandamiento nuevo. Pero que tuvimos este mandamiento todo el tiempo y lo escuchamos desde el principio. Así que escuchamos este mandamiento del Antiguo Testamento, que probablemente es de Génesis, pero en realidad es un mandamiento nuevo, porque está aquí hoy, tanto en Él, que es el Mesías, como en nosotros. Así que está tanto en nuestro Dios como en su pueblo, pero también está tanto en el judío como en el gentil. El mandamiento antiguo, que ahora es un mandamiento nuevo, entonces, el cual es un mandamiento que era antiguo, pero ahora nuevo, del antiguo, pero ahora del nuevo, que era antiguo, pero ahora nuevo, pero no nuevo sino antiguo. ¿Está claro? Es el mandamiento de ser santos, porque yo soy santo. El mandamiento de ser una nación separada para Dios. El mandamiento de mantener la luz eterna encendida para siempre. Entonces, ¿cómo nos ayudó Adonai a lograr todo esto de lo viejo a lo nuevo? Que era viejo, pero ahora es nuevo. Porque ya habíamos oído hablar de esto antes. La misma escritura, el mismo plan, todo lo mismo, pero no es nuevo, sino viejo. Entonces, ¿cómo logró Dios todo esto? Bueno, recuerden que cuando iniciamos, estábamos hablando con respecto a esto, estábamos hablando de cómo nos dio esto en general, pero ahora lo está haciendo específicamente. Entonces, ¿cómo hizo este cambio? ¿Cómo se unifica todo esto? ¿Cómo llegamos a ser uno? ¿Cómo nos hizo Dios uno? ¿Cómo hizo que los judíos y los gentiles fuéramos uno? Es un misterio, nadie lo sabe, no podemos descifrarlo. ¿Cómo lo hizo? Nos quitó nuestra individualidad. En esencia, creó una oportunidad para que 8.000 millones de personas se volvieran una sola nación. Hizo que un judío y un gentil pudieran ser uno al quitarles su individualidad. Nos hizo a todos iguales. Ahora todos somos una nación de reyes y sacerdotes. Ahora pasemos a Gálatas 3:28. Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y todo lo que tenemos que hacer es aceptar y obedecer al Mesías y tratarnos los unos con los otros como iguales. Eso es todo. Es todo lo que tenemos que hacer. Escritura resuelta. Misterio resuelto. Todo lo que tenemos que hacer es amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso es la luz de la santidad. Miren a su alrededor, por favor. Miren a su alrededor. ¿Ven sacerdotes? ¿Ven reyes? Ustedes ven iguales.
Su Dios los ve así. ¿Ustedes obedecerían a estas personas? Miren alrededor, por favor. ¿Los obedecerían? ¿Su Dios los escucharía? Si le piden algo a su Dios, Él lo haría. Pero ahora la pregunta es, ¿cuándo no los obedecerían? Bueno, deberían saber esto si ya han tomado el curso de Undercover con nosotros. Su Dios no los escucharía si le pidieran algo que estuviera fuera de su palabra, de su voluntad. ¿Verdad? Tampoco deberían ustedes. Al igual que no obedeceríamos a nadie que nos pida hacer algo fuera de las escrituras. Cada nación en la tierra tiene un conjunto de reglas por las que los ciudadanos se rigen. Los Estados Unidos, CIA Factbook, enumera 237 países en el mundo. Las Naciones Unidas solamente reconoce 193 de ellos, pero el CIA Factbook reconoce 237 países. ¿No es interesante? Solo lo puse aquí porque es un dato genial, me parecía interesante. Entonces, a medida que ocurren guerras y las fronteras se vuelven borrosas, los números cambian. Sin embargo, mi punto es, las escrituras declaran que solo una nación sobrevivirá al resto. El Mesías de esta nación gobernará, reinará un día. Su palabra se convertirá en ley de la tierra. Sus ciudadanos morarán con él para siempre el día después de este. Y entonces es cuando la oscuridad, Hasatán, será desterrado de la luz y el Mesías gobernará en el nuevo paraíso. ¿Por qué? Para cumplir el ciclo desde la caída pecaminosa del hombre hasta la redención gloriosa del hombre. La luz de nuestra santidad debemos mantenerla encendida. ¿Y cómo hacemos esto? Por nuestra conducta en la comunidad mesiánica. Y con suerte, eso llevará a que los judíos y los gentiles adoren al Mesías unidos en espíritu y en verdad como hermanos, como herederos iguales en la promesa de nuestro Dios, sin obligarnos unos a otros a elegir un lado, sino entendiendo que estamos unidos para mantener encendida la luz de la santidad al caminar en esa luz como las escrituras antiguas y nuevas han estado tratando de enseñarnos, caminando erguidos con nuestros hermanos y no en contra, al reunirnos con nuestros hermanos y no alejándonos de ellos. Debemos comunicarnos con ellos para ayudarlos a triturar los olivos para hacer la luz. Esa es la única forma en que vamos a ayudarnos a crear ese aceite para mantener las lámparas encendidas. Es una cosa pequeña, pero es extremadamente importante. Mateo 10:27 nos dice: lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo en las azoteas.
entendamos que este realmente es nuestro trabajo. Cada vez que tenemos la oportunidad con amigos, familia, en tu trabajo, en la sociedad, no tenemos que ser fanáticos, radicales o idiotas. No necesitamos encontrar una ley, un mandamiento o un mitzvah para cumplir. No necesitamos vestir nada especial para ser santos. Todo lo que necesitamos es actuar de una manera santa. Y la primera parte de actuar de manera santa es hablar de una manera santa. Por lo tanto, nunca dejes de lado la oportunidad de hablar de las escrituras. Nunca. Las personas hablan de lo mal que están las cosas en el mundo hoy en día, todo el tiempo. Se quejan de este presidente, se quejan de aquel presidente, se quejan del partido de la izquierda, se quejan del partido de la derecha, o de los estados rojos, de los estados azules, se quejan de nuestra economía, de nuestras fronteras, de nuestras armas, de los abortos, de los crímenes, de nuestra policía, de nuestra atención médica, de nuestros tribunales, nuestros carros, nuestro gobierno, nuestra libertad, nuestras escuelas, nuestro sistema, incluso hasta nuestros asuntos exteriores. Somos una nación dividida en casi todos los temas posibles y honestamente yo, por mi parte, no veo a nadie que realmente llame a la unidad. Es casi como si nos dirigiéramos hacia otra guerra civil, en mi opinión. Donde quiera que vayamos, la gente nos pide que elijamos, no que nos unamos. Elijamos una persona, elijamos un líder, elige un presidente, elige un gobierno, elige un sistema, elige una nación, elige un juez, un tribunal, elige un estándar o una regla. Cada vez que hablemos, en lugar de añadir más caos al asunto, elijamos a nuestro Mesías. ¿No sería diferente? Elijamos a su nación, elijamos su escritura, digamos al mundo algo radical. Elijamos su reino. Tal vez el problema sea que todos, como ciudadanos, hemos permitido que nuestro país se aleje demasiado de nuestro Dios. ¿Qué te parece ese tema de conversación? Vas a hacer enfadar a mucha gente con eso, pero al menos iniciarás una conversación, aparte de las opciones que tenemos ahora. Al menos esa conversación encenderá una luz. Al menos esa conversación triturará algunos olivos. Tal vez creará un poco de aceite que algunos sacerdotes puedan usar para encender algunas velas. Tal vez eso puede abrir un espacio para explicar cómo permitimos que todo esto sucediera. Primero, ¿por qué nos desviamos de las escrituras en nuestras vidas? Y segundo, no votamos por personas que viven de acuerdo con los principios bíblicos. Miren, esa fue nuestra culpa. Porque votamos en función de cómo se ve las personas y no de cómo viven las personas. Piensen en eso por un momento. Y aún peor, no votamos en lo absoluto. Por supuesto, difundir nuestra luz es más importante que eso. Pero la oportunidad en el mundo también es enorme. Y cada oportunidad de cada persona puede hacer que se triture un olivo del árbol para producir algo de aceite, lo que hace un arroyo y luego posiblemente un río de aceite puro.
sea utilizado por el sacerdote para mantener la luz eterna de la santidad encendida para siempre en la nación de Dios para sus ciudadanos, como se ordena en Levítico 24, 1 y 2. Vayan a Juan 1:1 y terminaré aquí. Y realmente entendamos el momento que es. Juan 1:1, en el versículo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres. Venía a este mundo. Salgamos de aquí hoy como sacerdotes del Mesías, exprimiendo tantas aceitunas, olivos del árbol como sea posible, hablando la verdad de nuestro Dios hasta que nuestro Mesías reconozca que hemos terminado y regrese con un toque de shofar que se oirá en todo el mundo cuando Satanás sepa que su día ha terminado y cuando el mundo sepa qué nación prevalecerá y cuando la gente sepa que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que el Mesías de las Escrituras ha regresado para reclamar a su novia. Amén.